goza en la lid, si pesares nos abruman en la lid, si la vida es amarga, nuestra dicha no se tarda y el gozo se amarga en la lid, No te canses de luchar, sé firme en la lid, Dios descanso mandará a los que luchan en la lid, Si tristezas nos alcanzan en la lid, más feliz será mañana en la lid, Hoy sufrimos tentaciones y enfrentamos tentaciones, mas tendremos bendiciones en la lid, No te canses de luchar, sé firme en la lid, Dios descanso mandará a los que luchan en la lid, Si desdicha nos acecha en la lid, Cristo nunca nos desecha en la lid, Él jamás nos abandona, nuestras faltas Él perdona, hay que darle siempre honra en la lid, No te canses de luchar, sé firme en la lid, Dios descanso mandará a los que luchan en la lid, Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos por este día. Gracias, Padre, por la bondad que nos das a cada uno de nosotros. Te pedimos para que este día podamos aprender de los discursos que tienen los hermanos preparados para nosotros. Te pedimos para que el Espíritu esté con nosotros, nos pueda guiar en esos tiempos tan difíciles y podamos pronto regresar a la normalidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es para mí un privilegio dirigirme a ustedes por medio de un discurso. El tema de mi discurso es tiempos difíciles, fortaleza por medio de la fe. En Hebreos 11:1 el apóstol Pablo enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo más importante, hermanos, la convicción de lo que no se ve. Porque nosotros debemos de tener fe en algo que la mayoría de gente, mucha gente en el mundo, no cree, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, con un propósito y un plan de salvación para todos nosotros. En Alma 32:21 dice que la fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, pero que si tenemos fe, tenemos esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. ¿Cómo obtenemos la fe y cómo la vamos a fomentar cada día? Porque es la base principal del Evangelio. Fe en el Señor Jesucristo es uno de los primeros principios. En Romanos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, leerla, escudriñarla, y es lo que nosotros tenemos ahorita a nuestro alcance. Aún con nuestros aparatos electrónicos podemos leer donde quiera las escrituras. Al leer vamos a obtener un conocimiento y vamos a poder saber y conocer los propósitos, las pruebas y todos los sucesos que van a venir y del cual consta el plan de salvación y todo el evangelio de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo para nosotros aún es más valiosa y más poderosa cuando esa fe la ponemos en práctica o la vamos adquiriendo a través de nuestra vida paso a paso. Detrás de una palabra tan pequeña vamos a ir conociendo de que las señales no van a darnos la fe, más bien las señales vendrán después de la fe. Nosotros vamos a estudiar, vamos a conocer a través de las escrituras y cuando veamos las señales, estas van
a confirmar la fe que nosotros tenemos de que estas señales están sucediendo y por qué están sucediendo. Como muchos ejemplos de la Escritura, la fe es un proceso. Un ejemplo de ello es la mujer del flujo, que ella tenía el conocimiento de que estaba Jesús a su alrededor y que ella sabía y pensaba dentro de sí que con solo tocar su manto ella iba a ser sana. Y al hacer la acción, después de tener la fe, ella fue sanada. Y Jesús lo verifica en el capítulo, en Mateo 9:22, diciéndole: ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Josué es otro ejemplo de fe junto con el pueblo de Israel, un profeta guiando un pueblo para obtener la tierra prometida. Las instrucciones que nuestro Señor le daba al profeta era de que fuera fuerte y valiente, y además que no se apartara del libro de la ley, para estudiarlo y meditarlo de día y de noche. Era parte de ser profeta, para poder conservar esta fe en lo que él iba a mandar, porque lo que le iba a mandar era dar vueltas 6 días, una vez al día por 6 días, alrededor de este pueblo que iban a conquistar, y que al 7º día los muros de Jericó cayeron y el pueblo pudo entrar y gobernar y tomar la tierra. Entonces ellos no habían tenido esa confianza de hacerlo y tener la esperanza de que iba a haber un resultado positivo para ellos si ellos no tienen este estudio, esta fortaleza de ser un pueblo que estaba entrando a otras tierras, y que saber de que ellos iban a poseerla porque nuestro Padre Celestial así se los había hecho saber. Otro ejemplo de fe es Rahab, la mujer ramera que estaba en ese pueblo, que vivía ahí. Ella tenía fe en el Dios de Israel porque había escuchado nada más que este pueblo había pasado sobre tierra seca huyendo de Egipto, porque se abrieron las aguas del Mar Rojo. Entonces ella por eso conocía el Dios de los israelitas y tenía fe en que los israelitas iban a preservarle tanto a ella como a su familia. Todos estos ejemplos de fe, hermanos, y muchos otros más que están en las Escrituras, los vamos conociendo y podemos directamente, el Espíritu nos hace saber cómo estas historias, cómo todos estos sucesos en el pasado nos pueden ayudar a nosotros a fomentar nuestra fe. El miedo ha gobernado en toda esta pandemia. Son tiempos difíciles donde la tolerancia, el amor hacia el prójimo es menos, la paciencia, la preparación para los desastres que aparecen de repente es menos entre el mundo. Pero nosotros, al tener un profeta y poder escuchar y seguir los preceptos que él nos va enseñando actualmente, podemos estar preparados para estos tiempos difíciles. Y aunque pasemos circunstancias muy dolorosas, sabemos que hay un plan de salvación y confiamos en él, y nos da paz en nuestros corazones y nos permite tener un gozo que a través de la tribulación podemos sobrepasar todas estas pruebas difíciles. He pasado tiempos difíciles, pero mi fe, como un granito de mostaza, ha sido muy importante para poder sobrellevarlas y tener paz y felicidad en mi hogar y en mi familia. Terminaré con esta frase, hermanos. He visto que la fe y el valor proviene de un testimonio de que es cierto que estamos siendo preparados para la vida eterna. El Señor rescatará a sus fieles discípulos, y el discípulo que acepta una prueba como una invitación a crecer y por lo tanto calificará para una vida eterna donde puede encontrar paz en medio de la lucha. Lo testifico y lo dejo con todo mi amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero compartir este pequeño mensaje con ustedes sobre algunas experiencias que vivimos o pasamos durante nuestras vidas. Y quiero comenzar con la cita del presidente Oaks, que dice: el poder sanador y fortalecedor de Jesucristo y de su expiación es para todos los que la pidamos. A veces todo parece estar bien y de un momento a otro estamos en una situación que nunca pensamos que estaríamos, donde pueden cambiar algunos aspectos de nuestra vida. Listos o no, bajo la tempestad, tendremos que mostrar todo nuestro potencial. Vemos a personas que viven situaciones y podemos decir muchas cosas y actuamos sin realmente
sentir lo que aquella persona esté pasando. Pero cuando nos pasa a nosotros, creemos que sabemos qué hacer en esta situación. La verdad es que la brecha entre lo que decíamos y lo que haremos cuando estemos viviendo la misma experiencia, mediremos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra fortaleza en Dios. El ver el desafío frente a nosotros, podemos entrar en pánico pensando, ¿por qué a mí? ¿Acaso no he sido bueno? ¿Acaso Él no ve que apenas puedo con lo que tengo? El Señor le hace una promesa a Josué, ya que tenía que enfrentar muchos desafíos para entrar a la tierra de Canaán y guiar al pueblo de Israel. Josué capítulo 1 versículo del 5 al 7. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La influencia de la oración en la liberación la vemos en Alma y sus hermanos, cuando Amulón empezó a imponer su autoridad sobre ellos y comenzó a perseguirlos. Les impuso tareas y fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Derramaron sus corazones y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sed del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y yo lo liberaré del cautiverio. Sé, hermanos, que si nosotros, así como el pueblo de Alma, lo buscamos en oración, nos esforzamos por guardar los convenios que hemos hecho, vamos a ser liberados y protegidos, no importa la lucha en la que nos encontremos. Así nos encontremos en el momento de nuestras vidas abatidos con la cabeza entre las manos, sollozante ante las consecuencias inevitables de las violaciones a los mandamientos de Dios y con angustia. Hay personas que tratan de guiarnos, ayudarnos, y así no hemos visto el poder de Dios. Es porque no abrimos nuestro corazón al poder sanador de Dios. En Juan 5 del 1 al 9, ahí podemos ver también la experiencia del paralítico. Él necesitó ayuda para que fuera sanado. Así nosotros también, ¿verdad? Necesitamos a alguien más fuerte que nosotros para ser sanados. Y así también lo necesitamos, porque dependemos de los milagros de la expiación de Cristo si deseamos que nuestra alma sea libre de la angustia, del pesar y del pecado. No permitas que Satanás haga que pienses: es imposible cambiar, no puedo seguir con todo esto. No sigas luchando. Si permitimos que estos pensamientos se apoderen de nosotros, no podremos dar lugar al Espíritu del Señor para que Él cumpla sus propósitos en nosotros. En Juan 10:10 nos dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Alma, en capítulo 7, versículo 11, nos hace esta promesa: y él saldrá sufriendo dolores y aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomaré sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Sé que hay montañas tan altas que no creemos poder escalar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Cuando nos sintamos desmayar, que ya no hay fuerzas para continuar y pensamos abandonar la batalla, no nos detengamos, debemos continuar.
todo es posible si podemos creer. En 1 Corintios 2:12 nos dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Alma 7:13, el espíritu sabe todas las cosas, sin embargo el Hijo de Dios padece según la carne, a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones, según el poder de su liberación. Sé que esa liberación es posible si nos esforzamos, somos valientes y cuidamos de hacer conforme a toda la ley. No nos apartemos sin importar en qué batalla nos encontremos, así como le dijo a Josué. Que logremos ser un alma en libertad que pueda extender las alas y volar, sintiendo en el corazón esa paz que solo da la expiación de Jesucristo por medio del arrepentimiento. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un placer poder dirigirme hoy a ustedes. Mi discurso se trata acerca de la gran medida de nuestro discipulado y está basado en las palabras de el hermano Southwick, que él dirigió a estudiantes en Brigham Young University en el año 2007. Imaginémonos, hermanos, que estamos a punto de dar cuentas a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial acerca de el nivel de nuestro discipulado o las cosas que hicimos para demostrarlo. Tal vez pensemos en respuestas como yo viví por el Espíritu, yo obedecí los mandamientos, yo guardé convenios. Y todas estas respuestas son correctas. Sin embargo, en este día quisiera que meditáramos acerca de cómo vemos a las demás personas como una importante medida de nuestro discipulado. Nuestros juicios, nuestras conclusiones y acciones hacia los demás crecen a partir de cómo les vemos. Preguntémonos, ¿veo a los demás como hijos espirituales de Dios? ¿Como una persona? ¿Como un ser humano? ¿Como un alma de valor infinito? ¿O los vemos como algo menos? O en el peor de los casos, no los vemos. ¿Cómo funciona eso? Cuando vemos a los demás de manera apropiada, no podemos dejar de amarlos y elevarlos, tal como lo haría el Salvador. Cuando no los vemos de la manera adecuada, casi siempre los devaluamos y los descartamos, en una manera que Cristo nunca lo haría. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo vemos a los demás como algo menos de lo que son? El hermano Southwick, dio 5 ejemplos. El primer ejemplo, a veces vemos, en lugar de ver a otra persona a la que se va a servir, la vemos como una tarea a realizar. Y muchas veces nosotros cometemos este error en nuestros llamamientos al ministrar o en la obra misional. El elder Oaks tuvo una experiencia que fue un poco dura para él y la relató en la Conferencia General de octubre del 2001. Él dijo, me asignaron a visitar a un miembro menos activo, un profesional exitoso, muchos años mayor que yo. Mirando hacia atrás en mis acciones, me doy cuenta de que tenía muy poca preocupación amorosa por el hombre que visitaba. Él actuó por deber, con el deseo de informar al 100% sobre la orientación familiar. Una noche, cerca del fin de mes, llamé para preguntar si mi compañero y yo podíamos venir a visitarlo. Su respuesta fue un castigo que me enseñó una lección inolvidable. No creo que quiera que vengas esta noche, dijo él. Estoy cansado, ya me he vestido para la cama, estoy leyendo y no estoy dispuesto a que me interrumpan para que puedas reportar el 100% sobre tu orientación familiar este mes. Esa respuesta, dice el elder Oaks, sigue latente en su ser, porque sé que había sentido
mi motivación egoísta. Número 2. A veces vemos a otros no como un individuo, sino como algún miembro de otro grupo. Y esto es muy triste porque a veces no los distinguimos como una persona individual. Esto es muy fácil de hacer cuando alguien tiene un color de piel diferente al que nosotros y sucumbimos a los estereotipos y prejuicios raciales. Esto sucede también con frecuencia cuando las personas piensan o ven las cosas de una manera diferente a la de nosotros y no podemos separarlos del grupo al que ellos pertenecen ni de las ideas que ellos siguen. A veces, y este es el tercer ejemplo, vemos a otros no como una persona, sino como una plaga o molestia. Una molestia que debe ser evitada por completo. ¿Les ha pasado que algunas veces les llaman por teléfono y miran el caller ID y piensan, oh, no quiero hablar con esa persona? ¿Alguna vez han estado en la capilla o en algún otro lugar caminando y de repente ven venir a una persona con la que no quieren hablar y entonces prefieren irse por otro lado? Eso es ver a una persona como una plaga o una molestia. A veces vemos a los demás también como una interrupción. Puede ser que esté viendo yo televisión y alguien me quiera hablar y simplemente diga, estoy ocupado, no tengo tiempo. A veces vemos a los demás como un espejo. Y cuando hacemos esto, solamente nos interesa que a nosotros nos vean como un tipo de persona que trata bien a los demás. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque solo hago para mi propio bien y tengo los motivos equivocados de realmente ayudar de corazón. Hay mandamientos que encontramos en las Escrituras que nos pueden ayudar a ser mejores y ver a los demás en la manera apropiada. En Juan 13:34, el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En tercer Nefi, él dijo, mas he aquí yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan o persiguen. En Doctrina y Convenios 64:10, el Señor dice, yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos. En Doctrina y Convenios 20:54 dice, y cuidar que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. En Mosiah 4:16 se nos exhorta a que demos socorro a los que necesiten nuestro socorro, impartir de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano y sea echado fuera para perecer. Una vez que nosotros identificamos este defecto en particular de no ver a los demás en forma apropiada, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos? El estar conscientes de lo que hacemos ayuda mucho. Cualquier médico diría que el primer paso para un tratamiento es un diagnóstico correcto de la enfermedad. Una segunda cosa es prestar atención a cuándo es más probable que veamos a otros por menos de lo que son. Y esto sucede muchas veces cuando estoy ocupado haciendo otras cosas, no trato a los demás como debe ser. La tercera cosa que podemos hacer para tomar medidas correctivas es adaptar el consejo que se encuentra en Moroni 7:45, de orar al Padre con toda la energía de nuestro corazón para que nos ayude a ver a los demás como debemos. Sabemos de un relato que se encuentra en Marcos acerca de gente trayendo a niños a la presencia de Jesucristo. Los discípulos de él los reprendían y no querían que se acercaran a Jesucristo. Sin embargo, Jesús se indignó y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis,
porque de tales es el reino de Dios. Este es un ejemplo pequeño de cómo el Salvador vio a las personas de una manera diferente a como lo hicieron sus discípulos en ese tiempo. Y debido a que los vio de una manera diferente, su respuesta y su reacción también fueron diferentes. En Doctrina y Convenios 7694 encontramos lo siguiente: los que moran en su presencia son la iglesia del primogénito. Aquí se habla de los seres que alcanzan el reino celestial. Y ven como son vistos, y conocen como son conocidos, habiendo recibido de su plenitud y de su gracia. ¿Qué puede significar esto? Podría ser que los seres celestiales vean a los demás como son vistos por Dios, y conocen a los demás como son conocidos por Dios. Estamos en esta tierra de probación, y tenemos el conocimiento del Evangelio. Somos responsables por ver a los demás tal como Dios los mira. De esa manera tendremos un mundo más feliz, un mundo mejor, hermanos, que nos ayudará a prepararnos para comparecer ante Dios y poder dar un informe de que vimos a los hijos de Dios como Él nos mira. Esto se los comparto, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cristo el mar se encrespa y ruge la tempestad. Oscuros los cielos se muestran, terribles y sin piedad. No te da pena el vernos, puedes aún dormir. Cuando el mar amenaza sumirnos en vasta profundidad, las olas y vientos oirán tu voz. Cálmense, sean los mares que rujan más, oh diablos que bramen con fuerte clamor. Las aguas del barco no dañarán el Rey de los cielos y de la mar. Mas todos ellos se domarán. Cálmense, mas todos ellos se domarán. Paz, cálmense. Cristo con grandes angustias inclina ante ti mi faz. Dolores mi alma congojan, oh mándame tu solaz. Olas de males me cubren, vénceme su furor. Y perezco, oh Cristo, oh sálvame del dolor. Las olas y vientos oirán tu voz. Cálmense, sean los mares que rujan más, oh diablos que bramen con fuerte clamor. Las aguas del barco no dañarán el Rey de los cielos y de la mar. Mas todos ellos se domarán. Cálmense, mas todos ellos se domarán. Paz, cálmense. Cristo el miedo ya pasa y todo está en paz. El sol en el mar se refleja y siento un gran solaz. Guárdame siempre, oh Cristo, ya no me dejes más. Y me fondearé en tu puerto,
los mares que rujan más, oh diablos que bramen con fuerte clamor, las aguas del barco no dañarán, del Rey de los cielos y de la mar. Mas todos ellos se domarán, cálmense, cálmense, mas todos ellos se domarán, paz, cálmense. Amado Padre Celestial, en esta tarde nos inclinamos ante ti para agradecerte por este día. Gracias por tu cuidado y tu protección. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por haber enviado a nuestro Salvador para ayudarnos a regresar a ti. Gracias por este día de reposo, la oportunidad que tenemos de aprender de ti. Gracias por los mensajes que escuchamos. Pedimos que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu nos acompañe en este día para tomar buenas decisiones, que podamos guardar tus mandamientos y hacer tu voluntad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.